Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien, en la antesala del gran mes de diciembre. Y hoy, como todos los viernes, les tenemos las noticias, las notas más importantes dentro de la Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría poder compartir con todos los que hasta ahora nos siguen en redes sociales y compartir contigo este escenario donde a través de la agencia romana de información de Iglesia, Rome Reports, comentamos los más importantes acontecimientos de la Iglesia desde el Vaticano y generamos análisis, opinión sobre los mismos. ¿Algún santo importante por estos días, por esta semana, padre? San Alberto Magno en el día de hoy, 15 de noviembre, Santa Margarita de Escocia, pasado mañana, el 18 de noviembre, la dedicación de dos grandes basílicas en la ciudad de Roma, San Pedro y San Pablo Extramuros, y el 21 de noviembre la presentación de la Santísima Virgen María. El santoral, que es el calendario a lo largo del año litúrgico de numerosos santos celebrados en distintas fechas, nos recuerdan que es posible la santidad, más cuando en este mes de noviembre, en un solo día, el 1 de noviembre, hemos celebrado y hemos reunido a todos los santos. Bueno, y mucha atención que al final del programa, en la sección El Padre Carlos Responde, estaremos hablando sobre el miedo a la muerte, el miedo a que se mueran nuestros padres, nuestros hijos, uno mismo. En fin, vamos a hablar sobre este tema que yo pienso que nos compete a todos. Y vamos a iniciar con una nota bien interesante. ¿Qué tiene que ver la guerra con los niños y las familias? Al terminar la audiencia, el Papa lamentó un reciente asesinato de masa. No citó el lugar, aunque todo apunta a que podría ser Burkina Faso, donde la violencia está desatada y el país fuera de control. Preghiamo per la pace, fratelli e sorelle. Ieri ho visto che sono state metragliati 150 persone innocenti. Cosa c'entrano la guerra i bambini? Le famiglie sono le prime vittime. Minutos antes había continuado con la catequesis del Espíritu Santo. Se centró en el sacramento de la confirmación. Si dice che è il sacramento della Dio, perché una volta che i giovani la fanno se ne vanno e torneranno poi per il matrimonio. Così dice la gente. Non sarà così per tutti i cresimandi, ragazzi o adulti, ma l'importante è che lo sia almeno per alcuni che poi saranno gli animatori della comunità. Francisco dijo que la confirmación es el sacramento de la madurez y el que se supone que lleva a dar testimonio de la propia fe. Padre, como bien lo dice la UNICEF, los niños y las niñas no inician la guerra, pero son los que están más expuestos a sus consecuencias. Así es, no la inician y son a veces las primeras víctimas en todos estos conflictos. Sabemos cifras alarmantes de niños ucranianos que han sido llevados a Rusia después de que este país decidió invadir a Ucrania un 24 de febrero, va a ser ya 3 años. O miramos los niños en Gaza, estos bombardeos que merced, digamos, a la tecnología moderna casi que podemos ver en tiempo real, en vivo y en directo, no películas de guerra, sino acontecimientos reales de inmenso sufrimiento humano, de desplazamiento de cientos de miles de personas y la impotencia que sentimos
frente a la ceguera del ser humano, al odio del ser humano, la sed de venganza del ser humano, que es un sentimiento muy fuerte detrás del inicio de una guerra. Padre Carlos, uno se pregunta en qué momento de la historia el hombre se deshumanizó hasta el punto de ser insensible ante el dolor de un bebé, de un niño de 10 años, en fin, de un adolescente. Thomas Hobbes hablaba una expresión de que el hombre es lobo para el hombre. En latín decía homo hominis lupus est. El ser humano puede sacar lo mejor de sí mismo o puede sacar lo peor. A veces en la mañana nos levantamos y somos como ángeles, seres de luz, de amor, de bondad, de misericordia, de compasión. Y a veces hay días también en que nosotros nos despertamos en la mañana y somos como demonios, llenos de rabia, de ganas de pelear, de discutir, fastidiados, amargados. Qué misterio es el ser humano, y detrás de las guerras creo que si me preguntan cuál es en última instancia la causa de una guerra, uno diría el pecado humano. El pecado que tiene muchos rostros, la ambición de conquistar un territorio, la ambición de poder económico, político sobre una tierra que tiene un recurso mineral, un recurso natural importante, el egoísmo humano de prevalecer sobre los otros, cuando se explota la economía extractivista de un país pobre y todo para el desarrollo de un país mucho más avanzado y tecnologizado, las emulaciones, las rivalidades entre naciones, el orgullo y el afán de prevalecer, de primar sobre los demás, los rencores, los resentimientos, la sed de venganza porque nos hemos sentido ofendidos. Dicen muchos que Hitler en su momento no soportó la humillación de la que venía Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y esto lo llevó a exacerbar el nacionalismo germánico y a crear un ejército poderosísimo que fue un verdadero aparato de muerte durante la Segunda Guerra Mundial. De manera que todas esas expresiones, orgullo, codicia, envidia, soberbia, egoísmo, odio, en el fondo son expresiones del pecado humano, y me parece que son los grandes detonantes profundos cuando se inicia una guerra y cuando el otro ya no es más nuestro hermano, sino que es un objetivo militar. Padre, pero es que ese desprecio por los niños, por la vida de los niños, se remonta muchísimos siglos, milenios atrás. En el pasado se ofrecían a los dioses Baales y demás niños. Y es la paradoja. El niño es por excelencia signo de la inocencia, y los sacrificios rituales en movimientos demoníacos es exactamente como toda la maldad de la perversión, y tomar toda la inocencia, la limpieza de corazón, de manera que es como todo lo opuesto. Mira que el Día de Todos los Santos hoy, el 1 de noviembre, está precedido de lo que antes era el Halloween, los santos ganarán, y ahora es el Halloween. En donde son disfraces de muertos, disfraces de calaveras, disfraces de escenas morbosas, personajes morbosos, y no solamente ya los niños pidiendo un dulce, ahora son los jóvenes, son las fiestas de adultos que son verdaderas bacanales. O tú miras también cuando se va a empezar la Cuaresma, el miércoles de ceniza, los grandes carnavales, Colombia, en Barranquilla, en Brasil, en Río de Janeiro, en Europa, concretamente en Italia, porque desbordémonos, enloquezcámonos antes de empezar un tiempo de santificación, de penitencia. Y es muy curioso, la gente no cae en cuenta de eso. Las cuaresmas, el miércoles de ceniza, están precedidas de carnavales, de vida loca, de vida desbordada, como quien dice, hagamos todo lo que podamos hacer, desbordando las hormonas humanas antes de entrar a un periodo cuaresmal de ascetismo, de penitencia, de purificación. O el mismo caso del fulano que hace una bacanal antes de su matrimonio, porque tengo que disfrutar, entre comillas, mi vida de soltero antes de casarme y comprometerme con una mujer. Entonces le llevan a su fiesta de soltero la conejita, Playboy, no sé qué. Es una distorsión, es una
incongruencia en el comportamiento humano. Y qué paradoja que mientras se desprecia la vida de un inocente, mientras se atenta contra él y demás, el Señor nos dice, si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos, ¿no? Pero lo pide en el sentido no de la inmadurez de un niño, sino de la inocencia, de la limpieza de corazón que tiene un niño. Exactamente. Bueno, Padre Carlos, continuando con el programa, les contamos que a raíz del jubileo, el Papa Francisco abrirá la puerta de una cárcel en Roma, la Puerta Santa. Ya se ha anunciado el día que el Papa abrirá la puerta santa de una cárcel con motivo del jubileo. Será el 26 de diciembre. La prisión a la que irá, la de Revidia, en Roma. No es la primera visita de Francisco a esta cárcel. El pontífice estuvo por primera vez el Jueves Santo del año 2015. Allí lavó los pies a 12 reclusos y reclusas. El Papa volvió ese mismo día, pero 9 años después, en 2024. Por primera vez, un pontífice hacía el lavatorio de pies solo con mujeres, a diferencia de sus predecesores. Ahora, de cara al Año Santo de 2025, Francisco quiere poner de nuevo en el centro del foco a los reclusos, y no solo con palabras o gestos simbólicos como la apertura de la Puerta Santa, también con hechos concretos. El 11 de septiembre firmamos un acuerdo con el ministro de Justicia de la República Italiana, don Carlo Nordio, y con el comisario del Gobierno, don Roberto Gualtieri, para hacer efectivas durante el año jubilar formas de reinserción para varios presos a través de su participación en actividades socialmente comprometidas. A nivel internacional y reflejado en la bula del jubileo, el Papa también ha pedido formas de amnistía o de remisión de las penas de cara a recuperar, señaló Francisco, la esperanza en la sociedad. Padre, ya desde la antigüedad se hablaba de la amnistía pascual. Sí, recordamos también que hay antecedentes muy claros en el año jubilar que trae la Biblia, donde se dejaba descansar la tierra, donde se condonaban o se cancelaban las deudas y donde se liberaban los esclavos. De manera que hay antecedentes de un momento como un año de gracia especial. Y hablemos muy probablemente, Francisco, en el año jubilar, que estamos próximos a iniciar ahora el 24 de diciembre, el año jubilar 2025, nos va a proponer al mundo que perdonen algunas penas menores de internos o de presos en todo el mundo. Él siempre ha mostrado una especial sensibilidad por los internos y ha querido llamar la atención. Recordamos, recién empezado su pontificado, la famosa Jueves Santo, el lavatorio de los pies lo hizo en la cárcel de Revidia, allá en la ciudad de Roma, con unos chicos, y quiso simplemente que las cámaras del mundo enfocaran a aquellos que no cuentan para la sociedad, que son excluidos y que son objeto de la misericordia de Dios, de manera que está en toda la línea, muy coherente por demás del pontificado de Francisco, de llamar la atención sobre estos desposeídos que por una circunstancia X o Y han caído en una cárcel. Padre, pero muy curioso que uno cuando piensa en Puerta Santa es como de una catedral, de una basílica, pero no de una cárcel. Así es, lo ha querido hacer y es la ruptura de paradigmas que hace Francisco. Siempre cuando vimos la apertura de Puerta Santa, tanto en el año 2000 con Juan Pablo II, en su momento con Benedicto XVI, siempre se nos muestra una puerta especial en la gran Basílica de San Pedro. Aquí el Papa ha querido romper ese paradigma y mostrar que la Iglesia no está solo en las grandes basílicas romanas, sino que la Iglesia está donde el pueblo de Dios sufre, y concretamente en la cárcel. Y muy interesante que este mensaje realmente del jubileo llegue a las personas que más lo necesitan, Padre, las personas que en este momento están en las cárceles, ¿no cree usted? Es que la palabra jubileo viene de júbilo, de alegría, y es el año jubilar, cuando lo habla el profeta Isaías en su momento, un año de gracia del Señor, la comida al pobre, la liberación del cautivo, el auxilio al necesitado, la sanación del enfermo, es como toda la síntesis de las bendiciones de Dios que puede recibir un ser humano. Y ha sido muy
patrón de comportamiento del Papa Francisco, sacar la liturgia un poco de los grandes templos, de las grandes basílicas y llevar esa presencia celebrativa de Dios y litúrgica a lugares donde hay sufrimiento humano. Exactamente, el Papa Francisco ha sabido arropar muy bien durante su pontificado, como se lo ha dicho, a los internos y a todas estas personas, los migrantes, exactamente, así es. Bueno, pasamos a una pregunta muy interesante. ¿Por qué 500 belgas han decidido apostatar después del viaje del Papa Francisco a Bélgica? Vean ustedes. Del tema ecológico. Los mensajes de Francisco en Bélgica causaron el descontento de algunos católicos del país. El Papa fue contundente sobre el aborto, al decir que los médicos que lo practican son sicarios y al alabar la figura del rey Balduino. Il re è stato un coraggioso perché davanti a una legge di morte lui non l'ha firmato e si è dimesso. Ci vuole coraggio, no? Ci vuole un politico con pantaloni per fare questo, no? También levantó sospechas lo que Francisco dijo sobre la mujer en la Universidad de Lovaina. Donna è accoglienza feconda, cura, dedizione vitali. Per questo è più importante la donna che l'uomo. Ma è brutto quando la donna vuol fare l'uomo. No, è donna. E questo è pesante, è importante. No hizo falta esperar a que el Papa se fuese de Bélgica. Al día siguiente, un grupo de estudiantes firmó un texto en el que calificaban parte de su discurso como deplorable. Questo comunicato è stato fatto nel momento che io parlavo. È stato prefatto e questo non è morale. Esta ola de disconformidad ha culminado con 525 católicos belgas solicitando la apostasía. El término significa renunciar o abandonar la fe. A efectos prácticos, lo que piden es como desbautizarse. Así lo señala uno de los católicos que ha encabezado las protestas. Lanzadas sobre una ola de descontento, la idea de renunciar a la pertenencia a la Iglesia y pedir de ser desbautizado ha suscitado claramente un enfado generalizado. Espero que ello lleve a la Iglesia a reconsiderar las diversas cuestiones que planteamos en nuestra carta y que en el futuro adopte una línea de conducta más progresista, acorde con la evolución del mundo. Esta señal de protesta llegó mediante una carta al nuncio apostólico, al arzobispo de Bruselas y a los prelados de las demás diócesis belgas. Padre, hay que decirlo, el Papa no es sal para todos los platos. ¿Qué es eso de apostatar? ¿Qué pasó en Bélgica? Porque están pidiendo esto tantas personas allí. A ver, contextualicemos los países del norte de Europa. Hablemos de Países Bajos, hablemos de Bélgica, hablemos de la misma Alemania. Son especialmente críticas las iglesias con el magisterio del Papa Francisco y ellos una línea que llaman progresista. En el caso de Alemania, el famoso sínodo nacional alemán que ha buscado ir más allá de los límites o del mismo magisterio y de la misma moral que la Iglesia ha tenido por 2000 años. El Papa simplemente tuvo un viaje apostólico y pastoral a Bélgica y en el regreso, en las famosas ruedas de prensa acostumbradas siempre en el avión, en el vuelo de regreso a Ciudad de Roma, le han preguntado sobre el tema del aborto. Él se ha despachado, tal vez con alguna crudeza, dice es un crimen y los médicos que ejercen el aborto utilizan una expresión muy fuerte, son sicarios. En América Latina entendemos el término sicario como aquel que mata a sueldo, un matón a sueldo, el que mata porque es contratado. Esto ha caído muy mal en la cultura belga, sobre todo viniendo de un hombre que habla de la paz, de la compasión, aunque el Papa no fue inexacto, porque en el fondo quien mata a un bebé que es indefenso, inocente e inmolado, las tres indefenso, inocente e inmolado por el capricho de una madre que no lo quiso recibir o por la condición que sea, el Papa dice, lo haces por dinero, estás matando por dinero, eso lo hace un sicario. Esto ha caído muy mal y seguramente médicos o más que médicos, algunos ciudadanos que se dicen católicos
han querido generar un titular de prensa y dicen nos vamos a hacer desbautizar. A ver, lo primero, el bautismo imprime carácter. Una persona desbautizada no puede desbautizarse, lo más que puede es pedir: bórrenme de los libros parroquiales y concretamente del libro de partidas bautismales de mi parroquia. Entonces, un acto más simbólico de rebeldía, de protesta contra el Papa Francisco por sus palabras, y lo hizo un grupo de 500 personas, pero en el fondo nos podemos preguntar hasta qué punto son católicos cuando comulgan abierta y ostensiblemente con el aborto, cuando la ley de Dios nos dice que la vida es sagrada y la vida es inviolable. Entonces esto, pues con todo respeto lo digo, no pasa más que ser un acto simbólico para generar titulares de prensa. Se han hecho de bautizar como lo han hecho en otros momentos, pero la Iglesia no puede mover su moral y la moral de la vida y la ética de la vida, la bioética, por las estadísticas, por las presiones de grupos sociales antivida o proabortistas. La Iglesia, la verdad del Evangelio, no se mueve según ese tipo de presiones a las que se pueden someter más a los políticos, que son votados cada 4 o 6 años en unas elecciones en un país. Sí, es una pataleta de este grupo de belgas. Pero a ver, Padre Carlos, ¿usted qué opina de una persona que se haga desbautizar o que se salga de la Iglesia simplemente porque no esté de acuerdo con un sacerdote, con el Papa, en fin? No tenía sentido. Que nunca fue católico, que nunca fue cristiano, que siempre existirán estos grupos. En nuestros países también los hay que han hecho el acto de protesta y es respetable, pero la Iglesia, repetimos, no puede moverse a la presión o los caprichos. Hoy la Iglesia en el mundo tiene una gran presión de la sociedad secular para aceptar los matrimonios gay, el sacerdocio gay, el aborto, una redefinición de la familia y la doctrina bimilenaria, así nos llamen retrógrados, oscurantistas, y así ellos se autodenominen progresistas, de avanzada. Las palabras no cambian la verdad. Un asesinato es un asesinato, es quitarle la vida, y más tratándose de un inocente, un indefenso que es inmolado. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Matan a un anciano y le dicen derecho a morir dignamente, eso es eutanasia. Matan a un bebé y le dicen interrupción voluntaria del embarazo, es un asesinato. Utilizamos eufemismos buscando establecer una agenda de lo políticamente correcto, una agenda de lo políticamente aceptado. Y habrá gente que por seguir la masa y por buscar una aprobación obre de esa manera, pero la Iglesia no puede pagar el precio de ceder en la verdad del Evangelio, en la moral del Evangelio, por darle gusto a algunas corrientes de pensamientos y modas de pensamiento que siempre han existido a lo largo de la historia. Exactamente, el Papa utilizó una palabra fuerte, pero no se equivocó. Padre Carlos, hablemos ahora de un tema también que genera mucha polémica, y es el diaconado femenino. Veamos cómo está esta realidad hoy, después del sínodo que terminó en días pasados. No habían pasado ni 4 meses de pontificado cuando Francisco ya zanjó la posibilidad de ordenar a las mujeres. In referenza alle ordenazioni delle donne la Chiesa ha parlato e dice no. Lo ha detto Giovanni Paolo II, ma con una formulazione definitiva. Pero Francisco está dispuesto a estudiar otras posibilidades, como el acceso de las mujeres a lo que llama ministerio diaconal no ordenado. Fue lo que sugirió en el último sínodo. Es necesario seguir el discernimiento al respecto. En la actualidad el diaconado es visto como la antesala del sacerdocio, pero en la antigüedad no fue así. Diáconos como Esteban se dedicaban a cuestiones sociales. La única diaconisa que sale en la Biblia es Febe, pero no se dice que su trabajo tuviera implicaciones litúrgicas. Siglos más tarde, algunas iglesias sí que incorporaron un ritual para el nombramiento de diaconisas, pero no está claro que formaran parte del clero. C'erano delle diaconesse all'inizio, ma era ordinazione sacramentale o no? E quello si discute e non si vede chiaro. Si aiutavano, per esempio nella liturgia, vediamo, no? Nei battesimi, come i battesimi erano di immersione, quando si battezzava una donna
la diaconessa aiutava lì, anche per le unzioni nel corpo della donna. Esta cuestión fue la que generó más tensiones dentro del sínodo. Allí destacaron dos propuestas. Algunos sugirieron dar un título a las mujeres que son clave en las comunidades católicas. Ese podría ser el de diaconisas. Otros, en cambio, pidieron la ordenación sacerdotal en plena regla para las mujeres que lo deseen. Durante una de las reuniones, el prefecto de la doctrina de la fe no pareció convencido de esta segunda opción. Se si scopre che c'erano donne con una grande autorità sulle comunità e anche su una regione della Chiesa, del pianeta, no? Un'autorità che non l'avevano nemmeno i preti. Questa informazione vale meno se non erano state ordinate, se erano laiche? Vale meno? E qua capisco quando il Papa dice di non clericalizzare. Mientras tanto, el Papa ya ordenó hace meses la creación de un grupo de estudio que analizará la cuestión. Se espera que sus conclusiones salgan en junio de 2025. Dentro del sínodo quedó claro que hay que darle más participación a la mujer dentro de la iglesia, dentro de las asambleas pastorales, dentro de las reuniones que se realicen en las parroquias y demás. Pero, padre, ¿qué ganaría el mundo, qué ganaría la iglesia si se abriera esa puerta al diaconado femenino? A ver, es un tema candente y más en el contexto actual donde hoy, entre muchas polarizaciones, ricos, pobres, empleadores, empleados, polarizaciones raciales, blancos, morenos o latinos, hay también polarizaciones de género, hombre, mujer. Se ha querido desde cierto feminismo mirar la institución del sacerdocio como una institución de poder. Entonces, claro, desde esa mirada puramente humana se mira, la mujer está excluida del acceso al poder clerical. Y en la iglesia hay un dato más de derecho divino que de derecho humano, y es que Jesús, habiendo sido muy libre frente a las normas, leyes y costumbres del judaísmo de su tiempo, no quiso romper una, y fue la de elegir discípulos, apóstoles que fueran hombres. Él no podía tocar un leproso y lo tocó. Él no podía ser tocado por una mujer con flujos de sangre, la tocó. Él no podía tocar un cadáver y lo tocó. Él no podía sanar en sábado y lo hizo. Fue muy libre, transgrediendo esas leyes que le parecían legalismos o formalismos exteriores y tal vez absurdos en el judaísmo reinante en su época. Pero en este caso concreto de la mujer, ya en un orden sacramental, como una diaconía sacramental, él nunca la quiso instituir. Si bien es cierto que se habla en el Nuevo Testamento y concretamente en la carta de Pablo a los Romanos de una diaconisa llamada Febe, o si bien es cierto que en el Concilio de Nicea del 325 se habla de diaconisas, parece que se habla más en un contexto de servidoras en lo social, en administrar algunos bienes, en ayudar a los pobres, pero en una diaconía sacramental previa al sacramento del orden sacerdotal. Entonces, una discusión que sigue abierta y que, repito, en este contexto cultural del siglo XXI, donde se ha querido presentar el sacerdocio como una institución de poder, claro, una mujer tiene todo el derecho a decir, nosotros hemos sido excluidas de ese poder, y no es mirarlo como un poder, sino como una ministerialidad, un servicio que sacramentalmente quiso instituir Jesús en episcopos, en presbíteros y en diáconos. Padre, y muchos dicen, de abrirse, digamos, la puerta a que las mujeres sean diaconisas, luego, ¿qué limitaría en que empezaran a hacer presión para llegar a ser sacerdotisas? Lo cual pues es como muy lejos, ¿no? Es completamente pertinente tu comentario, como cuando el aborto se dijo en Colombia, que nos pareció un escándalo para allá en el año 2007, que se aceptaba el aborto por malformación del feto, por violación o por peligro de vida de la madre, pero nunca será en otro caso. Y pasaron unos pocos años y nos dimos cuenta que una agenda internacional que trabajaba mucho con las altas cortes, que son más permeables a la ideología o más manejables a través de demandas, y ahora Colombia tiene de las legislaciones más salvajes,
desde lo ideológico lo llamarán progresistas, desde la ley natural, las más salvajes, el aborto de una criatura con casi 6 meses de gestación, que es prácticamente viable, esto es una locura antropológica, y sin embargo se fue metiendo solapadamente y decían, no, esto es en estos 3 casos, se despenalizó en estos 3 casos, y luego se volvió, la excepción se volvió la regla general. Es probable que lo que tú planteas simplemente sea una luz, meter el diaconado y luego la ordenación. No se puede mirar, esto es discriminación contra la mujer, es simplemente en el pensamiento divino, y seguimos a la persona de Jesús porque Él, pudiendo haber elegido entre el grupo de los 12, 6 hombres y 6 mujeres, porque escogió solo hombres, que hay en ese proyecto de Dios que simplemente la Iglesia ha tratado de respetar y de mirar con fidelidad. Y que seguramente hay mucha sabiduría en este proyecto de Dios, y porque la Iglesia no se puede convertir en una lucha de poderes entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, y no es mirar al sacerdocio como un poder, es como desfigurar la misión de la Iglesia. Todos sus ministerios y servicios, no faltará quien mire el sacerdocio o el episcopado como un ascenso en una institución religiosa y como un puesto de poder, pero en su sentido más pleno y más puro son ministerios, servicios a la comunidad dentro de la Iglesia. Exactamente, y servicios callados, silenciosos, como lo hizo bien la Virgen María, y bueno, lo hacen en el mundo tantas y tantas mujeres que aportan tanto a la Iglesia, pero de una manera, pues, digamos, más prudente, más callada, más silenciosa. Bueno, y vamos a terminar esta primera parte del programa hablando de una experiencia fabulosa con personas sordas. En el momento del tradicional saludo al terminar la audiencia general, esta vez hubo un sonido de fondo un tanto peculiar. We Are the Champions de Queen sonó en la Plaza de San Pedro y de la mano de una orquesta muy especial, la orquesta Graham Clark, de la que todos sus miembros son niños sordos. Sí, lo han oído bien, sordos pero con implantes cocleares, una cirugía que les ha permitido no solo oír, sino hasta, por ejemplo, formar un grupo musical. Una experiencia muy especial y bastante única sobre todo, y estoy muy ilusionado. El momento principal de esta visita a Roma fue este, el encuentro con el Papa Francisco. Desde Roma estos chicos quisieron demostrar al mundo que la medicina ha permitido romper barreras que hasta ahora se consideraban imposibles de saltar. Llegar hasta aquí lo ha permitido la ayuda de médicos, familiares y organizaciones solidarias. Y a demostrar a la gente que un sordo con implante coclear puede hacer lo que quiera en su vida, sino por esas barreras que les pone la gente a cara al público. El proyecto se conoció a través del Hospital San Joan de Déu de la doctora Clavería. Un proyecto tan bonito, y la Fundación GAE Solidaria siempre está en proyectos emocionantes, que entonces el ver un grupo de niños, que todos ellos por separado tocaban un instrumento y que nosotros podíamos unirnos al proyecto, no solo en la parte financiera, sino parte de ello. Si la sordera de un hijo puede generar tensiones en la familia, imagínense lo que es tener 3 hijos con sordera. Este fue el caso de Mónica, quien explica que es muy importante no rendirse. El diagnóstico fue el inicio de la solución. La actitud de mi marido y mía fue: queremos que se integre plenamente en el mundo, por lo tanto hay que conseguir la mejor tecnología para que puedan oír, que el implante coclear ha sido una revolución, y les tenemos que educar sin sobreprotegerles. Ahora este grupo de adolescentes ya está de vuelta en sus casas, pero después de haber demostrado al mundo de lo que son capaces gracias a la ayuda de tantos que no se dieron por vencidos. Bueno, la tecnología al servicio de tantas y tantas personas que pasan por este tipo de limitaciones. Qué bonito cuando nadie quisiera esa limitación auditiva, y gracias a merced al avance de la tecnología médica,
tener estos implantes cocleares. Habrá que investigar más sobre este tema, pero qué bonito que puedan componer música y escucharla, interpretarla, y el Santo Padre cómo las ha atendido con tanto cariño este grupo de jóvenes con limitaciones auditivas. Y hay que ver la música cómo les da sentido a la vida de estas personas. Bueno, Padre Carlos, ahora sí pasemos a la sección El Padre Carlos Responde, hoy con un tema particular, el miedo a la muerte. Así que empecemos. Cuando nació mi hija empecé a sentir un miedo atroz a que le llegase a pasar algo o que muriese de muerte súbita. Por ello la niña durmió con su padre y conmigo hasta que cumplió 5 años y esto me generó muchos problemas con mi pareja. El caso es que la sobreprotegí durante años, no me faltaba sino respirar por ella. Y ahora que ya tiene 17 años, yo sufro cada vez que sale fuera de la casa, pues me quedo con una ansiedad terrible de que le pueda ocurrir algún accidente y que no la vuelva a ver. Esto es desgastante, duermo mal, me mantengo nerviosa y por mi mente solo pasan los peores escenarios posibles. ¿Qué me dice sobre esto? Que es completamente cierto. Conozco varios casos de padres de familia con los hijos, con una aprensión, voy a decir una palabra fuerte, irracional, porque uno no puede mandar a su chico al colegio, no puede mandar a una vuelta a la esquina pensando no va a llegar, y no es sano, porque por pensar en la muerte no vivimos la vida. Por pensar ansiosamente el futuro no vivimos a plenitud, a tope, dirían los españoles, el presente, que es lo único cierto que tenemos. El pasado ya no existe, el futuro no lo conocemos. Todos vamos envejeciendo y claro, vendrá esa aprensión, ese miedo, ¿cómo será el día de mi muerte? Ni lo vas a adelantar, ni lo vas a atrasar, ni lo vas a cambiar. De manera que es una verdadera falta de sabiduría uno obsesionarse ansiosamente con el tema de la muerte personal o de un ser querido. Yo creo que se aplica muy bien ese pensamiento del Buda cuando decía: ni tus peores pensamientos pueden hacerte tanto daño, ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. No dejemos que una idea obsesiva sobre el futuro, la muerte de un ser querido, nos robe la paz interior. No es fácil, pero que esto no se vuelva una obsesión, porque todo lo que psíquicamente se resiste, persiste de manera obsesiva en el psiquismo humano. Padre, pero ¿cómo superar esto? Porque es que es muy difícil. Yo también paso por esto con mis hermanos y demás, y yo digo, ¿cómo mirar la muerte de una manera positiva, de una manera ciertamente hasta lo mejor que le puede pasar a un ser humano? La fe cristiana es la propuesta más bella y que más ha avanzado frente al misterio y el drama de la muerte. Primero nos dice que la vida de los que tenemos fe, de los creyentes, no termina, se transforma. No hablamos de un término de la vida que siempre nos resulta doloroso, se acabó la vida, murió, no. Hablamos de una transformación. En la naturaleza tenemos ejemplos muy bellos. El gusanito de seda, quien se envuelve en su propio capullo, que parece casi un cofre funerario, y luego emerge una bella mariposa en una mañana de primavera. Nos está hablando de una transformación de la vida. Lo segundo, la Biblia y concretamente Pablo a los Corintios nos dice: ni ojo humano vio, ni oído escuchó, ni mente humana jamás imaginó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. De Apocalipsis 20:21 nos habla de la Jerusalén del cielo, donde no hay llanto, no hay dolor, todo es alegría y paz. Lo tercero, los santos con experiencias altísimas de Dios nos han mostrado que la muerte no se teme, la muerte se saluda. Teresa de Jesús decía: tan alta vida espero, que muero porque no muero. En el fondo, Teresita del Niño Jesús decía, dice: yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Entonces descubrir mucho esa realidad en nosotros, de no mirar la muerte como el término o el final, sino como una nueva dimensión de la vida, una nueva forma de vivir la existencia. Eso nos va a quitar aprensiones, nos va a quitar miedos, nos va a quitar ansiedades y sobre todo ese peso de que todo acabó para esa persona y que nunca más me volveré a ver con ella. Yo estoy convencido, mi padre que me faltó hace ya casi 8 años, que algún día me encontraré con él y me encontraré con él en el cielo.
no porque sea bueno, sino por la misericordia de Dios, tanto para él como para mí. Padre, si la persona llega a morir, no indica que uno no sienta mucho dolor por esa pérdida, por ese vacío. Yo recordaba precisamente ahora que habló de santos de San Agustín, cuando su madre Santa Mónica murió, cuando él llegó a Austria, la Santa Mónica se enfermó y murió rápidamente. Entonces las personas conocidas le decían, oh, Agustín, ya ella está en el cielo, ella está en una vida mejor. Y él decía, déjenme llorar, era mi mamá. Y lo dice también el Padre Pío, de Pietrelcina. O sea, la parte humana no desaparece, pero la fe nos ayuda inmensamente. El vacío frente a un ser entrañablemente querido, claro que se siente, eso es imposible negar la naturaleza humana, pero es un cojín que atempera ese golpe, que suaviza ese porrazo de ver la partida de un ser querido, sobre todo cuando es intempestiva, no hubo una enfermedad previa, no hubo un proceso de envejecimiento que nos fue preparando para ese final, como una velita que se va apagando. Eso nadie lo niega, pero cuando hay una mirada en la resurrección, una mirada pascual, una fe pascual, nosotros aprendemos a entender que la muerte no es el final de la vida, sino que es el comienzo de la verdadera vida. Bueno, segunda pregunta. Mi madre ya es de avanzada edad. Tiene una serie de enfermedades que si se complican, bien le podrían acarrear la muerte. El caso es que ella dice que no se va a morir. Por ello veo que se aferra a la vida haciendo ejercicio, pasando por todo tipo de dietas que le dicen prolongan la vida. Se cuida excesivamente y aún cree que es joven para todo. No sé qué pasaría con ella si llega a quedar postrada en una cama con pronóstico reservado. ¿Es esto normal en una persona de 81 años? Bueno, qué bueno que una persona se conserve mentalmente joven, emocionalmente joven y existencialmente joven. Qué bueno que una persona diga, yo no me voy a enterrar estando viva, porque también conozco más el caso contrario, gente que ya de 70 años ya siente estoy acabada o acabado, ya la vida no tiene sentido, yo estoy preparándome para morir. No. Cada etapa tiene su momento, todo tiene su momento en la vida, dicen los libros sapienciales, y hoy, merced a la medicina, cada vez la gente es más longeva. La Biblia dice, aunque el hombre viva 70 años, el más robusto hasta 80, está hablando hace 3000 años, y hoy tenemos que decir, aunque el hombre viva 80 y el más robusto 90, 95, porque la expectativa de vida ha crecido. Yo no creo que sea negativo que una persona quiera tener una actitud positiva frente a su vida, y mientras tenga energía y tenga vitalidad, pues hombre, que disfrute la vida, que la aproveche. Una cosa distinta es un negacionismo, por ejemplo, frente a una enfermedad, que es un caso distinto. Tengo una enfermedad terminal, no la estoy viviendo, esto no está pasando, y ve que va para atrás, esto no está pasando. Ese es un negacionismo que al final puede tener una profunda frustración. Es un caso distinto, pero que esta persona tenga una actitud positiva a sus 81 años. Hay gente de 81 años muy activa. Mi madre tiene 85 y ella con las matas, con manualidades, con los alimentos, pensante, activa. Entonces no podemos pensar que va a enterrarla. De hecho, los gerontólogos y los geriatras y todos los que trabajan ahora con adultos mayores dicen muchas veces a los hijos, por proteger a su papá o a su mamá, tenerlo como una porcelanita, no haga esto, no se mueva, no baje escalas, no salga solo, no vaya a misa solo. Entonces anulan la persona y le quitan su autonomía, la estamos enterrando viva. Habrá que tener alguna prudencia, pero lo último que queremos renunciar los adultos mayores es a su propia autonomía, y a veces los hijos no lo hacen por mal, pero hay un poco de egoísmo. Así la tenga sentada como una porcelana china en un sofá, que de ahí no se me mueva, pero no le pasa nada, creemos nosotros. Le estamos adelantando la muerte, porque una persona mientras se sienta útil, mientras se sienta querida, mientras se sienta importante y reconocida, esa persona probablemente va a tener más años de vida, y vida con calidad. Padre, es normal que un cristiano pase por esa desesperanza, por ese pensar que después de morir no hay nada. Un creyente no es normal, porque es que el creyente, el paquete integral de la fe nuestra, Pablo lo dice, si Cristo
se hubiera quedado muerto en la cruz y no hubiera resucitado ese domingo allá en el sepulcro cuando fue Magdalena a buscarlo, si la tumba estuviera vacía, si no lo hubieran visto aparecido a los discípulos, a muchos en Galilea, nuestra fe sería vana, vacía, y seríamos los hombres más desgraciados de esta tierra. Pero no, Cristo ha resucitado. Entonces en un creyente no es concebible que viva de desesperanza. Tu fe, si te llamas católico o cristiano creyente y te deprimiste profundamente y piensas que con un ser querido que murió todo acabó, entonces tu fe está fallando. La fe nos tiene que iluminar. Repito, el dolor humano está y lo sentimos todo. Yo no he visto ningún sacerdote fuerte frente a la muerte de su madre. En lo humano totalmente golpeados, pero en la fe totalmente sostenidos y avanzan. Porque hay gente que se quedó 10, 15 años detenida, enterrada en vida, porque un hijo, porque el esposo, porque una mamá o un papá fallecieron. Y creo que por ahí no es la cosa. Bueno, tercera pregunta. Padre Carlos, vivo en un barrio difícil socialmente, donde desde que era niño me ha tocado ver la muerte muy cerca. La mayoría de mis familiares y vecinos veo que no le tienen miedo a morir, pero yo sí. Esto me causa un terror horrible, pues me atormenta pensar qué habrá más allá de esta vida. Asimismo, me produce una gran desazón pensar que me lleguen a enterrar o a cremar y yo aún con vida. Soy una persona joven, pero como le dije, en el lugar donde vivo, nada impide que la muerte haga su trabajo sin hacer ningún tipo de distinción. ¿Qué debería hacer frente a esto? Es la realidad de barrios de mucha violencia. Yo recuerdo una parroquia donde estuve en Medellín, en una Eucaristía, en una escuela. Les dije, levanten la mano a los niños que habían visto matar o morir a una persona. El 90% de los niños de este barrio donde fui párroco hace casi 30 años levantaron la mano. Había habido una ola de violencia terrible y todos habían visto matar y habían visto personas asesinadas, no la muerte natural. Un médico convive con la muerte, uno como sacerdote aplicando la unción de enfermos. Me ha tocado varias personas que aplicando la unción de enfermos se han quedado ahí, en ese punto. Yo recuerdo un sicario, tocaron la puerta de la casa cural, padre, acaban de dispararle a fulano, le fue a aplicar los santos óleos, me tomó la mano y me dijo, no me deje morir, no estoy preparado. Y vi que se fue soltando, llegó la ambulancia y los enfermeros dijeron, acaba de morir, no dependía de mí. Y claro, y si uno no está preparado y es sicario y ha llevado una mala vida, con mayor razón. A ver, no podemos obsesionarnos con el tema de la muerte. Yo repito algo, por pensar la muerte, ni vamos a retrasarla, ni vamos a cambiar el día, todos estamos en fila, ni vamos a adelantarla. Simplemente es un proceso tan natural como nacer, crecer, reproducirse y morir. Pasen las plantas, pasen los animales, pasen los seres humanos, pero nuestra vida interior, la vida de Dios, la vida espiritual, la vida divina dentro de nosotros, esa no muere. Esa no muere, y nosotros decimos, en lo humano, claro, pasó todo, pero en fe sabemos que Dios, que nos ama, tiene lo mejor de lo mejor para nosotros en la vida eterna. Y cuando se desarrolla esa fe, cuando se alimenta esa fe, cuando se madura esa fe en que Dios, que es amor, nos va a dar lo mejor en la vida eterna, aprendes a no temer la muerte. Lo repito, el común de los mortales con una fe débil temen morir. Pero los santos, y solo los santos que han tenido una experiencia profunda de la vida definitiva en Dios, saludan con alegría y con esperanza la muerte porque la entienden como un tránsito hacia la vida definitiva con Dios. Eso fue uno de los objetivos de Jesús, pasar por la tierra y demostrar que la muerte no tiene la última palabra. Y es el gran resucitado porque Lázaro, la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, y el hijo de la viuda de Naín, reanimaron el cadáver para volver a morir. Jesús resucita para nunca más morir. Eso es muy definitivo. Jesús resucita para nunca más morir y es la resurrección que nos promete a los que creemos en Él. Maravilloso eso, y yo voy a complementar todo esto, esta sabiduría que nos ha compartido el Padre Carlos con un pedacito de una poesía de un sacerdote periodista que ya falleció, José Luis Martín Descalzo. Él decía, morir solo es morir, la muerte se acaba,
La muerte es una puerta, la muerte es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado. Qué bonito cierre de este programa. Gracias, Padre. Bueno, que tengan un resto de día muy feliz. Gracias a Men Comunicaciones y a Ron Reports. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.